Ramírez. Este es el trabajo final de la materia de lógica. Vamos a trabajar 5 temas en este video, que son los tableros semánticos y 4 formas normales, que sería la forma normal conjuntiva, forma normal disyuntiva, forma normal prenexa y forma normal escolio. Primeramente vamos a trabajar lo que vienen siendo los tableros semánticos y entendiendo cuál es su objetivo y cuáles son las reglas básicas que se van a manejar y haciendo unos ejemplos. Esta va a ser la metodología que vamos a utilizar para todos los temas que se van a tratar en este video. Entonces, en los tableros semánticos vamos a necesitar de las tablas de verdad con los conectores lógicos. Como vemos, tenemos expresiones alfa y beta y todos sus conectores, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Con esto vamos a dar como una pequeña introducción de lo que serían las ramas de cada uno de los tableros semánticos o árboles semánticos que también son llamados. Entonces vemos que, por ejemplo, alfa en disyunción beta va a tener dos posibilidades. ¿Qué es lo que buscan los tableros semánticos? Primero que todo, que las expresiones o las fórmulas expresadas sean verdaderas. Eso es lo que siempre va a buscar, que sea verdadero. Entonces, dicho esto, vemos que, por ejemplo, alfa, disyunción beta, va a ser verdadero ¿en qué caso? En que o alfa sea verdadero o beta sea verdadero. Con ese mismo orden de ideas nos vamos para la para la conjunción de alfa y de beta. ¿Cuándo sea esto? Únicamente cuando los dos son verdaderos, como lo vemos en la tabla de verdad. Ahora igualmente para el condicional, igualmente para el bicondicional. En el condicional que tenemos, de que únicamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces nos vamos por lo contrario. Hacemos falso el antecedente o hacemos verdadero el consecuente. Y en el doble condicional o el bicondicional, vemos que se vuelve verdadero en dos ocasiones, o cuando ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos. Y ya está. Para sus negaciones es básicamente el mismo orden de ideas que se maneja. Pero vamos de una vez con algunos de los ejemplos para poder tratar todos los temas en este mismo video. Un ejemplo básico sería, bueno, recordar que para los tableros semánticos van a tener las fórmulas, van a tener un conector lógico que va a ser el principal. Es decir, que básicamente va a ser un conector que va a partir en dos la fórmula. En caso de no tenerlo, vamos a utilizar los paréntesis para poder obtenerlo. Y procedemos con esto. Vamos a tener, por ejemplo, P o Q condicional de P y R. Entonces vamos a hacer este ejemplo para ver cómo se desarrollan los tableros semánticos. Vemos que para el condicional, recordemos, ¿cuándo es verdadero un condicional? Cuando o su antecedente es falso, o sea que negamos este de acá, negamos P o Q, o cuando su consecuente es verdadero, es decir, lo dejamos tal cual como está. Tenemos P y R. Ahora nos vamos por cada una de esas ramas. Vamos primero por la de la izquierda, el negado de una disyunción. El negado de una disyunción nos dice que es verdadero únicamente cuando o la primera fórmula, el primer literal, la primera proposición atómica es falsa y que cuando la segunda también lo es decir, negado de P, negado de Q. Y aquí ya terminamos nuestras ramas porque vemos que llegamos a un literal o, o a su negación. En este caso, pues la negación de ambos. Ahora nos vamos para el otro lado, donde tenemos una conjunción de P y R. Esa nos dice que es verdadera cuando ambos son verdaderos, o sea, es decir, cuando se cumple P y cuando se cumple R. Y básicamente, este sería el árbol, un árbol para esa expresión que hemos planteado. Ahora vamos con otro ejemplo, un poco más complejo para que nos divirtamos un poco. Vamos decimos que negado de P o negado de Q, entonces negado de P y R. Lo mismo, tenemos un condicional, se desprenden dos ramas,
una que nos dice que es la negación del antecedente, el negado del negado de P o el negado de Q, y por otro lado, el consecuente de 100 de verdad, que sería P y R. Solucionamos primero el primer lado, esta disyunción. El negado de una disyunción, como bien lo decíamos antes, nos dice que para que sea verdad, ambos tienen que ser falsos. Por ende, hacemos falso, negado el negado de P y negado el negado de Q. Podemos seguir acá mismo. Recordemos la regla de la doble negación, que nos dice que la negación de P es P y el negado del negado de Q es Q. Y por el otro lado, nos decimos que es una negación de una conjunción, que esta nos dice que tiene dos opciones, o el negado de la primera proposición o el negado de la segunda. Y ya está, aquí tenemos el ejemplo del segundo árbol. Ahora podemos pasar a la forma normal conjuntiva. ¿Qué busca la forma normal conjuntiva? Básicamente, dejar una expresión en estos términos. Un literal i, unido por disyunción con un literal 2, unido por disyunción con un literal n. Y estos van a estar unidos por una conjunción. De igual manera con otro literal, con literal 3, conjunción, literal 4, conjunción, los que sean, conjunción hasta un literal n. Esa va a ser la fórmula establecida para este tipo de forma normal. Y de igual manera para la forma normal disyuntiva, solamente que dentro de los paréntesis va a tener conjunciones y por fuera de los paréntesis le va a separar una disyunción. Así que vamos con un ejemplo claro, que vendría siendo, por ejemplo, el siguiente de acá. Tenemos, bueno, para eso vamos a utilizar mucho las fórmulas de simplificación, que para esto básicamente tenemos que una forma normal conjuntiva podría ser básicamente tener P o Q, entonces P y Q. Esto va a ser equivalente a ¿qué? Es buscar la equivalencia en su forma normal conjuntiva. Puede ser equivalente a la doble negación de tener P o Q condicional de P y Q. Y esto al mismo tiempo es equivalente a ¿qué? A tener la negación de P y negado de Q o Q y negado de P. Que eso al mismo tiempo es equivalente que tener el negado de P y el negado de Q y la negación de Q y negado de P. Y aquí ya podemos ir culminando nuestra forma. Ya tenemos la conjunción, pero podemos simplificarla un poco más, que esto básicamente nos dice que es equivalente a tener el negado de P o Q y tener al negado de Q o P. Y aquí tenemos nuestra forma normal conjuntiva o CNF. Ahora vamos a un ejemplo muy similar, pero básicamente con la forma de la forma normal disyuntiva, que básicamente tendríamos lo mismo, pero con una disyunción en la mitad, como bien lo mencionaba anteriormente. Vemos que, por ejemplo, pasamos la página y ya estamos en la forma normal disyuntiva. Vamos a tener un ejemplo muy claro, ya que es la misma lógica de la de antes y conocemos las mismas reglas de simplificación. Entonces tenemos, por decir una fórmula, negado de P o Q condicional de P y Q. ¿A qué es equivalente esto? Podemos ir desmenuzándola poco a poco, correcto. Entonces, tenemos una equivalencia. Sabemos que esto es lo mismo que tiene el negado de P o Q o el consecuente común y corriente de P y Q.
Ahora tenemos Morgan, lo hacemos, quedamos con P o Q y, perdón, el negado de P y de Q. Hacemos simplificación, tenemos P o Q y negado de P o negado de Q, y aquí podemos obtener que tenemos la equivalencia de P y negado de Q o negado de Q, perdón, en esta parte de acá sería un I, ya que estamos en disyunción. Perdón, me equivoco un poco, ya lo resuelvo y listo, ya he visto el error. Tenemos que sería P y negado de Q o negado de, o sería o Q y negado de P, y ya está. Eso es todo. Ya podemos pasar con la forma normal pre-nets. Para esta vamos a tener algunas condiciones y tenemos que entender que aquí ya vamos a trabajar es con cuantificadores, básicamente con silogismos. Entonces aquí podemos tener los existenciales, los universales, y podemos recordar que la forma normal pre-netsa, ¿qué es lo que tiene como objetivo? Tener todos los cuantificadores al inicio de la expresión, al inicio de la fórmula. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de una, coloquémoslo acá de ejemplos? Forma normal pre-netsa. Un ejemplo de una forma normal pre-netsa es para todo x pasa que p de x o pasa q de x. Tenemos el cuantificador universal al inicio. También tenemos una fórmula sin cuantificador. Una fórmula sin cuantificador siempre va a estar en forma normal pre-netsa. Por ejemplo, q de con una constante. O por ejemplo, podemos tener para todo x existe un y que para todo z se cumple que r de x, y y z. O podemos tener que existe un y que pasa que r de x, y z. Tenemos su cuantificador al principio. Ese es básicamente el principio o el teorema de la forma normal pre-netsa. Ahora queremos ver cómo lograrlo y tenemos unos tipsitos que nos van a ayudar un poco con este tema. Entonces, ¿qué va a hacer? Que tenemos el cuantificador universal de un literal alfa, que es exactamente equivalente a tener un cuantificador, pero en una variable y, de tener el literal en términos de esa variable, o sea, cambiar la x por la y, siempre y cuando la y no se encuentre dentro de este literal, siempre y cuando la y no aparezca en alfa, básicamente. Y de igual manera vamos a tener una existencial de x para alfa que va a ser equivalente a la existencial de y, siempre y cuando en alfa no se encuentre la y. Y ahora podemos ir con los ejemplos después de haber dicho esto. Entonces, tenemos nuestro primer ejemplo. Vamos a dar dos ejemplos para esta y de una vez explico la forma normal Skolem. La forma normal Skolem es básicamente tener la forma normal pre-netsa, porque es una condición. Para tener una forma Skolem toca tener la expresión o la fórmula en una forma normal pre-netsa. Y la idea de la forma normal Skolem es suprimir todos los cuantificadores existenciales. Esto lo vamos a hacer con las equivalencias de los cuantificadores, que ya habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a hacer dos ejemplos de forma normal pre-netsa y dos ejemplos de forma normal Skolem para dar por culminado este video. Forma normal pre-netsa tenemos la siguiente expresión, que sería para todo x pasa que s de x implica que existe un z para todo y que pasa r de zy. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Pues sabemos que la implicación tiene negado a su antecedente
niega su antecedente, una disyunción y deja normal a su consecuente. E de z para todo y de r de zy. Perdón, esta es la página que no era, aquí ya podemos ver todo lo que estamos hablando. Y después de esto, que sabemos que el negado de un condicional universal equivale al existencial y su premisa negada. Negado de Sx. Y esto queda totalmente igual. E de z para todo y r de zy. Ya tenemos todo con cuantificadores y ya podemos expresarlo en su forma normal prenexa. Podemos dejar todos los cuantificadores a un lado, e de x, e de y, e de z, perdón, y para todo y podemos dejar todos los literales dentro de un paréntesis que sería el negado de s de x o r de zy. Aquí ya tenemos esta expresión en su forma normal prenexa. Y vamos al siguiente ejemplo, que es un poco más corto, en el cual tenemos que para todo x pasa que r de xy y para ningún y pasa que r de xy. Ahora podemos decir que para todo x, r de xy, esto se deja igual, y el negado de este es el existencial de y con r negado. Ahora podemos seguir para todo x, r de xy, y recordemos las fórmulas del principio que nos podían permitir un cambio de variable, por decirlo así. Entonces podemos decir que para e de z, ningún r, x, z. Y estamos diciendo exactamente lo mismo para no implicar las dos operaciones. Entonces aquí ya podemos sacar el condicional, ver el cuantificador y decimos para todo x, e de z, pasa que r de xy y no pasa que r de xz. Y aquí ya tenemos su forma normal prenexa. Ahora pasamos a la forma normal Scholen. Vamos a ver ejemplo muy rápido porque no me queda realmente mucho tiempo. Como les decía, la intención es eliminar por completo el cuantificador existencial. Entonces vamos a tener dos opciones en las que el símbolo constante, si el cuantificador existencial que lo acompaña no va precedido por ningún cuantificador universal, o si el símbolo de función cuya avidad sea igual al número de variables cuantificadoras universales y que precede a la variable a sustituir. Ya vamos a ver los dos casos. Obtenemos para el caso 1 que les he comentado y otro espacio para el caso 2. El caso 1 viene siendo el existencial de x para todo y, como vemos está en su forma normal preanexa, de r de xy. Esto es uno de los ejemplos de antes. Aquí vamos a eliminar el existencial, el cuantificador existencial, entonces dejamos que para todo y pasa que S, como decíamos, la convertimos en una constante, entonces x puede ser una constante a, siempre y cuando esa constante no se encuentre en la otra función, y x va a ser reemplazada por a. Entonces aquí la cambiamos x por a y queda y. Esa es la forma normal de Scholen para el caso 1, para cuando el símbolo es constante si el cuantificador existencial que le acompaña va precedido de un cuantificador universal. Perdón, no va precedido de ningún cuantificador universal, como vemos acá, el existencial está de primero. Ahora para el caso 2 es cuando pasa lo contrario. Entonces vamos a tener un para todo x existen z. ¿Qué pasa? Que r de xy y no pasa que r de xz. Entonces, según la avidad, o sea, las veces que aparezca, vamos a ver cómo se maneja esto. Entonces, vamos a eliminar el existencial, dejamos el cuantificador universal tal cual y vamos a expresar z como una función de x básicamente.
Entonces, donde esté z, vamos a expresarlo como una función de x. Entonces tenemos r de xy, aquí no aparece z, y negado de r de x, y aquí sí aparece z, pero lo vamos a dejar como una función de x. Y eso es todo. Eso sería todo para expresarlo de la forma normal escolar. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Por ejemplo, para todo x existen y existen z que cumplen que r de x, y y z. Entonces, aquí vemos que hay dos existenciales precedidos de un universal y hay un solo universal, por ende, vamos a tener una sola vida. Entonces, ¿cuál sería la forma normal de este? Sería para todo x, se cumple que r de x, de f de x, y otra función diferente porque es una variable diferente, entonces sería g de x. Y eso sería todo para expresar la forma normal de Scholar. Les agradezco mucho su atención, espero les haya gustado.